Cobertura para esta alerta meteorológica es la zona norte de la región occidental, la norte de la región oriental y los departamentos que van a estar afectados por esto es el norte de Amambay, noreste de Alto Paraguay, oeste de Boquerón. Entonces a estar atentos en esa zona del país que nos ven muchísimo porque tenemos alerta meteorológica para lo que queda de la tarde de hoy. Y nosotros también tenemos que seguir con las tormentas porque sigue causando revuelo todo lo que tiene que ver con los hijos del nepotismo. Así es, se armaba toda una polémica que vos ya conocés y aparte de eso empezaron a inventar lugares para estos chicos y es lo que ocurrió ayer y hoy se volvió a repetir. Ahí vemos la foto de Elías Godoy en una oficina de Alto Paraná. Este joven de 19 años, a quien ya lo conocemos porque se hizo súper famoso, Elías Godoy Torres, hijo de la diputada Roya Torres, fue designado por su propia madre como asesor, con un salario de 9.500.000 guaraníes en la Cámara de Diputados en septiembre pasado. Tras el escándalo que se desató por este hecho, los trabajadores de prensa lo fueron a buscar hoy afanosamente y no lo encontraron. Volvieron a insistir y después de eso, ¿qué pasó? Sorpresa, lo encontraron. En la jornada del martes sorpresivamente apareció en Alto Paraná, en una oficina regional de la DIVEN, con sede en la Gobernación. Esto también abrió otros problemas para la gente de la DIVEN, porque terminó con salida y todo de gente. Fernando Ortellado, director general de la DIVEN, confirmó que dispuso el cierre temporal de la oficina regional en Alto Paraná luego de este escándalo. Y ya hay noticias, diré, porque hay desvinculaciones ya también con relación a este tema, que parece que no se acaba, ¿verdad? Normalmente en esta época del año estamos acostumbrados a no tener noticias parlamentarias, pero todo el escándalo del nepotismo, los hijos del nepotismo, hace que se mueva la noticia todavía hasta este momento. Ahí está la foto entonces de este joven de 19 años que fue captado en la oficina en Alto Paraná y es el asesor de su madre con 19 años con un salario de 9.500.000 guaraníes. Ese fue uno de los factores detonantes, la protección hacia mi hijo, por más que esto ya se pasó en todos los sentidos, ¿verdad? Entonces decidimos de que era lo mejor. Creo que todos cometemos errores y estamos para rectificarnos, somos todos humanos, entonces yo reconozco mi error y estoy tratando de emprender otro rumbo. ¿Cómo está tu hijo? Nunca tuve expuesta a un escándalo de esta magnitud, ¿verdad? Este es mi segundo periodo y bueno, y eso lamento realmente porque hubo gente que confió en mí, soy la única reelecta en el departamento y sobrepesa bastante, entonces yo como para poder volver a tomar rumbo favorable hacia la gente que me acompañó, entonces decidimos que renuncie. ¿Va a renunciar? Sí, va a renunciar. Porque está muy afectado por todo esto. Y de hecho creo que cualquiera estaría, ¿verdad? Él es un joven que también tiene oportunidad de trabajar como cualquiera, independientemente a que tenga encima el estigma de que tiene una madre parlamentaria, lastimosamente eso le juega muy en contra, pero creo de que es lo mejor que pudimos haber hecho. Bueno, que son también posiciones a las que uno expone a los hijos al poder ubicarle en estos lugares, porque hay una diferencia económica, una diferencia laboral. Hay tantos jóvenes universitarios que terminan la carrera y que no pueden acceder al trabajo, en cambio es a uno que terminó el colegio con 19 años, con un salario de 9.5 millones y realmente esto molesta. Pero no solamente molesta a la ciudadanía, hay gente que trata de opacar esta situación, de pasar a otro tema y la embarra más, que es lo que pasó y que incluso terminó la intervención de la oficina de la DIVEN en Alto Paraná. Vamos con eso, Dire, a ver un poco lo que pasó ahí. Nosotros vinimos una comitiva liderado por la dirección de asesoría legal, también vino la gente de patrimonio, también vino la gente de prensa y también vino la gente de la Dirección de Acción Social, a los efectos de recabar la información necesaria, ¿verdad?, ante cualquier noticia de algún tipo de irregularidades, como es la que está ocurriendo acá. Lo más pertinente es venir a recabar las informaciones correspondientes al caso en cuestión. Acabamos de terminar justamente con los funcionarios que
que envió, ¿verdad?, el doctor Fernando Tellado, para que se haga un corte administrativo tanto de los bienes de la oficina como también la documentación pertinente. La oficina que se sería cierra. la parte misional, ¿verdad? Y eso es muy bueno recalcar, que los servicios no van a parar. Los expedientes que ya entraron siguen su curso normal, inclusive los que entraron hoy. Ahora, se está hablando de que va a haber un cierre temporal o indefinido. Eso no es así. En todo caso es un cierre provisorio por una cuestión de prudencia. Cuando existe este tipo de irregularidades, lo que uno tiene que hacer es enterarse, recabar la información y tomar las medidas pertinentes. Y esto es una cuestión ya netamente así conforme a lo que venimos haciendo. Creo que está todo en orden en cuanto a lo patrimonial, ¿verdad? Lo documental también, en cuanto a lo que sea lo misional, también está en orden. Esto es una cuestión de recursos humanos. Cuando contemos con el personal pertinente, cuando tengamos la oportunidad por lo menos de entrevistarnos y darle una charla introductoria o una breve capacitación para que se puedan nuevamente recibir y recepcionar los pedidos en la DIVEN, ahí yo creo que va a ser oportuno. Nuevamente la apertura. ¿Cuánto de tiempo? Y puede ser esta misma semana, puede ser la próxima semana, pero evidentemente siempre nosotros en el principio de que la institución tiene que seguir, vamos a ser lo más pronto posible, lo más eficiente posible, lo más eficaz posible encontrar a esa persona. Bueno, televidente, usted sabe lo que es la DIVEN. La DIVEN es una oficina del Estado donde usted, que de repente tiene un familiar que sufrió un accidente o que tiene que tener una intervención quirúrgica y usted no tiene los recursos, esta es una oficina habilitada para que usted pueda llevar la documentación y pueda recibir un apoyo, una ayuda de la DIVEN. Imagínense el escándalo que se generó con el tema del nepotismo, Nepo Baby, como se conoce el caso de esta semana, y las repercusiones que tienen. Están cerrando temporalmente la oficina de la DIVEN, donde si yo tengo un familiar accidentado, va a estar cerrado. Va a estar cerrado, ¿por qué? Porque se dan cambios y hay una intervención, están haciendo hasta un inventario con corte administrativo, según lo manifestado por el propio director de la DIVEN, y tenemos nueva gente que asume el cargo en la filial de Alto Paraná de la DIVEN. Se trata del abogado Charles Rubén Queiroz Colmán, quien reemplaza a la licenciada Carolina Chávez al frente de la filial de Alto Paraná en la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social DIVEN. El director jurídico de la DIVEN, el abogado Gustavo Morínigo, procedió a notificar el respectivo descomisionamiento de la anterior encargada y posesión al cargo del abogado Queiroz Colmán en el marco del convenio entre la DIVEN Paraguay y la Gobernación de Alto Paraná. Así lo informó el titular de la entidad de beneficencia, el doctor Fernando Ortellado, que es este señor que vemos en pantalla, al cual también le estaba entrevistando un equipo de nuestro canal. Imagínense ustedes, ahora la DIVEN filial de Alto Paraná está parada, cerrada. Él dice que no sabe por cuánto tiempo, que en el menor de los casos podría ser durante una semana, pero imagínense que por todo este caso de nepotismo, el Nepo Baby, como se conoce en esta semana, este caso saltado, hay gente que va a parar sus trámites. ¿Por qué? Porque hay un cambio en la cabeza de la filial de Alto Paraná. Bueno, le enviamos un saludo a Fernanda Chamorro, que está con una molestia en la garganta, por eso no está con nosotros hoy. Te enviamos un abrazo y que te recuperes rápido, Fernanda. Y también te cuento, Fer, vos que no estás acá, que siguen surgiendo las noticias en torno al ámbito parlamentario. Si no fuera poco todo el escándalo, ¿saben quién pidió las vacaciones para poder alejarse de todos los problemas y que seguramente lo va a mirar por televisión? El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre. El diputado Raúl Latorre hizo el pedido para poder tomarse unas vacaciones y dirigió una nota ayer, 2 de enero, así dice la nota: senador de la Nación, Colin Soroca, presidente de Comisión Permanente del Congreso, me es grato dirigirme a vuestra honorabilidad a los efectos de dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 27 del reglamento honorable de la Cámara de Diputados, en el artículo donde también la Comisión Permanente a su cargo tiene que ser comunicado.
Y ahí le comunica que me ausentaré del país del 2 al 10 de enero y entre comillas tenemos encerrada la palabra Brasil, ¿verdad? Esto significa que seguramente el único estrés que va a tener el diputado Latorre es cada vez que abra su Twitter, las noticias, el clipping de medios que le llega a la mañana seguramente cuando se levanta, porque me imagino que va a estar informado. Y también dice, hago propicio el momento para saludar a los miembros de la Comisión Permanente del Congreso con mi más alta estima y consideración, y firma Raúl Luis Latorre Martínez, presidente de la Honorable Cámara de Diputados. Vos sabés que esta noticia realmente es natural yo que se tome vacaciones, ¿verdad? Que se vaya a descansar unos días. Pero después de todos estos escándalos, se sigue, parece, jugando con la paciencia de la gente, porque yo creo que se tendría que haber esperado un poco más que pase la tormenta. ¿Por qué? Porque sigue siendo noticia el tema del nepotismo. Los hijos del nepotismo siguen siendo noticia y bueno, y no se acaba. Cerramos este tema porque realmente yo creo que hay mucha gente que se sigue poniendo nervioso mientras otros se van a vacacionar a Brasil. Bueno, son 19 minutos de las 19 horas, nosotros seguimos haciendo puntos de vistas y tenemos que seguir informando a toda la gente. Vamos a hablar de algo muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar de las becas nacionales que tenemos, las becas del gobierno. Las becas del gobierno del Paraguay universitarios, el programa de becas ofrece 4.500 becas universitarias y 500 tecnicaturas, con un periodo de inscripción que estará habilitado hasta el 10 de enero. O sea, vos, televidente, que tenés edad y que podés participar de estas becas, tenés tiempo hasta el 10 de enero, tenés pocos días realmente. Tenés la convocatoria hasta el 10 de enero a la tradicional convocatoria de Itaipú Binacional. Se sumaron los recursos disponibles también para becas de la entidad binacional Yacyretá, la EBI, el Ministerio de Educación y la Secretaría de la Juventud, de manera a ampliar la oferta académica para jóvenes de todo el país. Entonces se fusionan las dos hidroeléctricas, la EBI y la Itaipú Binacional. Los requisitos para las postulaciones son ser egresados de la secundaria en los años 2021, 2022 o 2023. Tener un promedio de 4,0 o hasta, sí, ahí está, un promedio hasta 4. O también un promedio superior. Y provenir de una familia con hasta 7 salarios mínimos de ingreso. O sea que estos son los requisitos para que vos puedas postularte a las becas del gobierno, que en esta etapa tienen un tema muy interesante, porque de manera a poder ampliar esto, se unen entonces la Itaipú Binacional y la entidad binacional Yacyretá. Bueno, facturación electrónica, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo se va a implementar? ¿Cómo vas a hacer vos en tu casa? ¿Tenés que cambiar algo? No, bueno, te contamos todo ahora. ¿Por qué? Porque se viene la facturación electrónica. El Gobierno Nacional aprobó la reglamentación para la emisión de comprobantes de venta y diversos documentos tributarios de forma netamente electrónica mediante el Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional, SIFEM. El decreto reglamentario afirma que el documento electrónico que haya sido aprobado por parte del SIFEM adquiere la clasificación de documento tributario electrónico, a partir del cual es válido para todos los efectos tributarios. Ojalá que esto solucione realmente, porque yo no sé si ustedes tenían problemas, pero a mí en los últimos 3 años no me llegaba, por ejemplo, la factura de la ANDE. Bueno, entonces ahora, con la facturación electrónica, vamos a tener asegurado nuestro correo que llega la factura regularmente. Bueno, de la ANDE pasamos a otra institución prestadora de servicios. Vamos a pasar a Copaco, señores. Oscar Stark, nuevo titular de Copaco. Te cuento que algunos empiezan el año nuevo con cambios. En reemplazo de Benito Ferreira, quien asumió el cargo tras la renuncia de Sante Vallese durante el gobierno de Mario Abdo Benítez,
el economista Oscar Stark, funcionario de carrera que ocupó varios cargos anteriormente, fue designado como presidente de la compañía paraguaya de comunicaciones Copaco. Con muchos desafíos, seguramente el nuevo titular Oscar Stark. ¿Por qué? Porque Copaco es una de las prestadoras de servicio del Estado que últimamente ha tenido una fuga muy importante de todos los que recibían el servicio de la telefonía. Prácticamente yo no conozco ya a mucha gente que tenga teléfono de línea baja, por ejemplo. Sí se implementó la línea alta y hay que ver qué hace Oscar Stark, nuevo titular de Copaco, lo designaron ahora. Bueno, nosotros somos los que en este canal estuvimos promoviendo y comentándote muchísimo la posibilidad que tenías de denunciar a tu trabajo si no te pagaron en tiempo el aguinaldo. Hay gente que no lo ha cobrado todavía hasta ahora y bueno, te cuento que se recibieron ya denuncias formales en el Ministerio del Trabajo. ¿Por qué? Porque ya tienen 101 denuncias por la falta de pago de aguinaldo. Tras el vencimiento el pasado 31 de diciembre, del plazo para el pago del aguinaldo, el Ministerio de Trabajo hasta el momento ya recibió más de 100 denuncias por incumplimiento de este derecho de los trabajadores. La mayoría son del sector del transporte, empresas de seguridad, limpieza y de la construcción. Que no sea novedad que sigan cayendo las denuncias esta semana, porque tenemos también aquí en los mensajes del canal que hay mucha gente que no ha cobrado hasta hoy su aguinaldo. Muchísimas noticias tenemos todavía aquí en nuestro programa y vamos a seguir contándote todo y más después del corte. Bueno, pasaron 31 minutos de las 19 horas y seguimos con las noticias. ¿Te acuerdas que había un juicio en el caso Inder? Bueno, hoy te cuento que se dieron algunas noticias importantes con relación a este caso. ¿Por qué? Porque ya tenemos a gente que ha sido absuelta y condenada en el caso de el Inder. ¿Sabes qué? El Tribunal de Sentencia absolvió al ex titular del Inder, Mario Vega Mereles, al ex jefe de gabinete del Inder, José Luis Clerch Almada, y a Patricia Báez, representante directiva de la Fundación Cerro Lambaré. Pero, en contrapartida, condenó al ex director administrativo del ente, Diego Arnildo de los Ríos, y Pedro Martín Benítez, representante de la Fundación Cerro Lambaré. Estos dos señores que te estoy diciendo fueron condenados a 2 años de pena privativa de libertad con suspensión. Entonces, en el caso Inder, tenemos 3 absueltos y 2 condenados. Vamos a escuchar lo que decía una de las juezas del caso. La lesión de confianza exige que el autor, además de haber sido designado con una resolución, eso tiene que implicar el tener autonomía para poder decidir, digamos, sobre el patrimonio y que eso sea lo que cause. Y él en realidad emite la orden de pago sobre la base ya de la resolución dictada por el presidente del INDE. Es decir, él no tiene cualidad objetiva autor en lo que se refiere al pago de estos 300 millones de guaraníes, por lo tanto tampoco puede darse en él la tipicidad objetiva en relación a la lesión de confianza. Si bien el coacusado Diego de los Ríos en su indagatoria señaló de que él había advertido al presidente de que estas bonificaciones eran indebidas, y manifiesta que el presidente le dijo que independientemente de eso iba a seguir cobrando. La sola declaración de un coacusado no puede ser considerado como un elemento de convicción suficiente para que nosotros podamos afirmar que esta conducta fue realizada a sabiendas de que era indebido, sobre todo cuando hemos podido observar que cuando el acusado se percata, él mismo decide dejar de cobrar estos honorarios y deja de firmar estas resoluciones que
se dio a partir del mes de mayo, porque creo que en el mes de abril del 2020 fue la última vez que él percibió estos honorarios. Bueno, ella es Yolanda Morel, la presidenta del tribunal, argumentando la decisión que tomó para condenar a 2 y absolver a 3. ¿Y qué decía el ex titular del INDER, el señor Mario? ¿Qué decía Mario Vega después de que se dio esta sentencia? A mí pareció o se convirtió en un calvario pasar más de 3 años en proceso. Tuve que pisar calabozo, tuve que pisar la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. La Fiscalía tuvo que ordenar mi detención inmediatamente porque efectivamente tenía una orden de sacarme esposado, denigrarme desde mi despacho en ese momento, pero gracias a Dios no me encontraba en ese momento en mi despacho. Pero bueno, no guardo rencor ni resentimiento contra nadie. Pretendo continuar con mi vida en el ámbito privado y seguir con mi familia, porque rehacer mi vida en la parte civil, principalmente en mi trabajo, porque fui avasallado en mi derecho del trabajo, fui suspendido como abogado, porque como todos saben, soy abogado de profesión hace más de 17 años y fui suspendido 1 año 6 meses a consecuencia de este proceso, en mi matrícula de abogado en tiempo récord, después de haberme imputado en 3, 4, 5 días aproximadamente. La Corte suspendió mi matrícula. Bueno, es lo que decía el expresidente del INDER. Y nosotros seguimos con las noticias. Viste que hay una explosión de casos de COVID. Está el dengue, está el COVID y hay una peste ahí de diarrea y vómito. Pero bueno, ¿a quién está preocupando esta explosión nuevamente del COVID? Al Ministerio de Educación y Ciencias. ¿Por qué? Porque las clases tienen que empezar en el mes de febrero. ¿Y qué va a pasar? Van a volver los lavamanos a las instituciones educativas. Luis Ramírez, el ministro de Educación, declaraba durante una conferencia de prensa que se llevó a cabo en el Palacio de Gobierno que para el inicio de las clases, el 23 de febrero, los lavamanos y el uso del alcohol para la limpieza de las manos volverán a ser una norma en todas las instituciones educativas del país debido al incremento repentino de casos de COVID-19. La medida se extenderá hasta el 30 de noviembre. Entonces, por COVID volverán los lavamanos. ¿Querés saber sobre un precio de locos? Vamos a hablar de los locotes. ¿Por qué? Porque siguen manteniendo el precio exorbitante. En los últimos días el locote mantiene un costo de 32.000 guaraníes en las góndolas y desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería señalan que en nuestro país se está produciendo poco. Por otra parte, la CENAVE tiene pendiente cerca de 50.000 kilos de locote con permiso que no están ingresando al país. Los productores señalan que el costo final depende del Ministerio de Agricultura y Ganadería, por lo que están aguardando un informe de la institución para conocer mejor el panorama y poder manejar el costo como producción nacional. El precio del locote está locote. Bueno, una de las prendas más conocidas a nivel mundial del paraguayo es el Aopoí. Y se viene algo interesante. ¿Por qué? Porque vamos a tener Aopoí para el uniforme del verano. El presidente de la República, decreto mediante, estableció el uso preferente de la prenda de Aopoí durante el verano. Se exhorta a autoridades y funcionarios públicos a usar este tipo de vestuario por lo menos una vez a la semana. Y de esta forma entonces se está promoviendo el uso de esta tela tradicional paraguaya tan hermosa y trabajada por las manos de nuestras hermosas mujeres. Bueno, el caso de Papo Morales se sigue moviendo, vimos que hubo una sentencia, pero siguen las noticias con relación
al entorno de este señor que está con numerosos problemas. Papo Morales, que era conocido por estafas con tarjetas de crédito, por estafas con cheques, y después de eso fue ascendiendo, fue escalando en el mundo delictivo. Papo Morales analizarán antecedentes de perito. El Tribunal de Sentencia, liderado por el juez Federico Rojas, responsable de la condena de 27 años de cárcel a Gregorio Papo Morales, facilitó los antecedentes del perito Miguel Ángel Cuellar Hope al Ministerio Público y a la Corte Suprema de Justicia, a consecuencia de las contradicciones en su testimonio e intentos de inducir al error al tribunal. La sentencia íntegra fue entregada la semana pasada. Al mismo tiempo, el tribunal envió a la Fiscalía la totalidad de antecedentes relacionados con el informe redactado emitido por el perito y lo expuso ante el Tribunal de Sentencia, según explican. Papo Morales no podía discernir lo que estaba diciendo. Entonces van a analizar todos los antecedentes del perito del caso Papo Morales. Hay muchas noticias que nosotros tenemos que seguir desarrollando y también seguramente me están escribiendo muchas personas para preguntarme cómo va el operativo Reyes Magos, que seguramente te vamos a contar en estos próximos días. Pero primero vamos a hacer un corte y luego venimos con más información aquí en las pantallas de C9N. Bueno, siguen las polémicas con relación al estacionamiento tarifado en la ciudad de Asunción y ahora se suma una nueva polémica. ¿Por qué? Porque un experto en ciberseguridad prevé denuncia por negligencia a Parsim. La aplicación del consorcio Parsim, que cobra por el estacionamiento en 3 zonas de Asunción, es calificada como una negligencia, según el director de Paraguay Ciberseguro, Miguel Ángel Gaspar. Además anunció que él mismo presentará una denuncia ante varias autoridades porque él estuvo alertando, escuchen bien, hace un año de las fallas en el sistema al que no se le realizó varias pruebas. Ante la inmensa cantidad de mensajes de conductores que se quejaron del servicio de la APP de Parsim, empresa concesionada para el estacionamiento tarifado en Asunción, un experto en ciberseguridad alertó que más de los problemas para su uso hay un riesgo con los datos de las personas. Y acá se abre otra vez una nueva nube negra para Parsim. No se hicieron las pruebas de estrés del software. Actualmente se están produciendo errores en los envíos del registro único del contribuyente RUC, registro de número de teléfono y la recuperación de contraseña. Gaspar afirmó que existe fragilidad en la seguridad de todo cuando intentan utilizar la APP de Parsim. Es un enlatado para Asunción y pedimos seriedad y que se cumpla la ley de protección de datos crediticios, refirió el experto en ciberseguridad. Bueno, gracias a toda la gente que nos estuvo acompañando. Ustedes tienen que seguir en compañía de C9N. ¿Por qué? Porque se viene una edición más de Mi Tierra Roja, este programa que recorre, que te muestra lo mejor de nuestro país y por sobre todas las cosas que te despeja un poco también en esta época donde tenés que liberarte un poco. Vacaciones, descanso, Mi Tierra Roja, buena producción, es lo que te acompañamos, lo que te pedimos que acompañes ahora en C9N porque se viene Mi Tierra Roja. Nosotros nos volveremos a encontrar en una edición más mañana, Dios mediante. Será hasta entonces, chao. Hola, soy la abogada Pilar Callizo. En este segmento, Hablemos de Leyes, vamos a abordar el tema de cómo se regula la relación entre trabajadores y empleadores en las empresas micro, pequeñas y medianas. La Ley 4.457 establece que las relaciones entre trabajadores y empleadores de este tipo de empresas estarán reguladas por las disposiciones de la presente ley. Y en todas aquellas cuestiones
que no se encuentren contempladas o que contraríen las establecidas en la presente ley, se regirá por las establecidas en el Código del Trabajo. Las micro y pequeñas empresas podrán celebrar contratos con sus trabajadores de hasta 12 meses sin responsabilidad al término de la vigencia del contrato. Para dicho efecto, estos contratos deben ser presentados ante la autoridad administrativa con 10 días de anticipación en caso que los contratos sean renovados por 12 meses más. Si, cumplido los 12 meses e incluyendo su renovación, es decir, un contrato de 24 meses y se vuelve a firmar contrato con el mismo trabajador, ese contrato se vuelve ya de carácter indefinido y necesariamente ante la desvinculación de ese trabajador se tendrá que abonar las indemnizaciones y cargas laborales establecidas en el Código del Trabajo para cualquier trabajador en cualquier tipo de empresa. Otra referencia importante a tener en cuenta en el caso de la firma de este tipo de contratos es que siempre deben ser comunicados a la autoridad administrativa. Además, si se firma un contrato con la vigencia de 12 meses y se interrumpe ese contrato antes del vencimiento del plazo, corresponderá pagar las indemnizaciones establecidas en el Código del Trabajo a ese trabajador. Sin embargo, si el contrato va hasta la finalización del plazo establecido, el empleador estará exento del pago de la indemnización y del preaviso que se encuentran establecidas en el Código del Trabajo. Solo para recordar, este tipo de contratos se encuentran en la Dirección del Trabajo, en el Ministerio del Trabajo, los formatos que deben ser cumplidos para que realmente reúna las condiciones que la Ley 4.457 establece. Por tanto, si tenés alguna empresa de este tipo, micro o pequeña, recurrí al Ministerio del Trabajo, quien te va a facilitar el formato de contratos que se aplican de acuerdo a lo que la ley establece. Igualmente, es importante señalar, en caso de despido o desvinculación de un trabajador por causas realizadas o cometidas por este, se aplicarán aquellas disposiciones que el Código Laboral establece en sus articulados correspondientes. Hago la aclaración que las medianas en este tema de los contratos por tiempo determinado se rigen de acuerdo a lo que la ley, el Código Laboral establece para todo tipo de empresas. Muchas gracias por tu atención.